Hola, bueno, continuamos. Entonces, este video es de la clase 3, parte 2. ¿Se acuerdan que les venía contando acerca de la célula? Les venía contando acerca de las diferencias entre células procariotas, eucariotas. Hablamos de cómo está constituida esa estructura, hablamos de los niveles de organización, hablamos un poquito acerca de cómo está estructurado el material genético en las células eucariotas, y quedé en la presentación en la diapositiva 17. Así que continuamos a partir de la diapositiva 17. Les voy a contar un poquito acerca del ciclo celular. El ciclo celular se refiere básicamente a cómo es el ciclo de vida de la célula. Estamos hablando de, como todo organismo vivo, la célula tiene un ciclo de vida. En términos generales, ese ciclo de vida se divide en dos partes: o la célula está en interfase o la célula está en fase M o fase mitótica. Cuando hablamos de interfase, hablamos de una fase en la cual la célula no cumple, digamos, con funciones reproductivas. La célula cumple con todas sus funciones vitales, metaboliza, intercambia materia y energía con el medio, se alimenta, crece, aumenta su tamaño, sintetiza proteínas, recambia organelas, ya se cumple con todas sus funciones vitales, mientras que durante la fase M habla de la fase reproductiva. ¿Se acuerdan que hablamos que una de las características de los seres vivos es su capacidad de poder reproducirse? La célula es un ser vivo, la célula se reproduce. ¿Cómo se llama la reproducción de las células? Se va a llamar dependiendo de qué tipo de célula estemos hablando. O sea, si es una célula somática, si es una célula diploide, si es una célula que forma un tejido, cualquier tejido, digamos, del cuerpo humano que no sea reproductivo, del cuerpo humano estoy hablando de cualquier ser vivo, que no sea reproductivo, la célula va a ser mitosis. Las células diploides. Si hablamos de células reproductoras, si hablamos de gametas, si hablamos de óvulos y de espermatozoides, si hablamos de células haploides, las células van a ser meiosis. Mitosis y meiosis. Mitosis para las células somáticas, meiosis para las células reproductoras. No quiero entrar en mucho detalle acerca de la mitosis y de la meiosis porque es complejo y me parece que no hace, digamos, al objetivo del curso. Básicamente me interesa que entiendan la principal diferencia, ¿no?, de cómo se reproducen las células, por mitosis o por meiosis. ¿Quién hace mitosis? Las células somáticas. ¿Quién hace meiosis? Las células reproductoras. Que veamos una serie de similitudes y diferencias en términos generales. O sea, son dos procesos, mitosis y meiosis, con muchos pasos, mucha complejidad estructural, y no me parece que no me interesa realmente que sepan todos los pasos de la mitosis, todos los pasos de la meiosis, sino simplemente entender lo conceptual global básico. Entonces, vuelvo. Durante el ciclo celular, estoy ahora hablando de células somáticas, de células diploides, de cualquier célula del cuerpo que no es reproductora. La célula de la interfase lo que hace es aumentar su volumen, su tamaño, su citoplasma, aumenta su cantidad de organelas y además hace un proceso que se llama replicación. ¿Qué es la replicación? La replicación es cuando la célula copia su ADN. Básicamente lo que hace es hacer una copia de su mismo ADN. Es como si fotocopiara todo el ADN que tiene en el núcleo, lo copia, hace un duplicado. ¿Sí? Durante la interfase la célula hace replicación, copia de su material genético. ¿Qué significa esto? Que la célula pasa de tener una carga genética a tener el doble de su carga genética. Pero no cambia la haploidía, no pasa de ser diploide a haploide o de haploide a diploide, sigue siendo diploide, ¿sí? Lo único que hace es una copia. Cuando la célula entra en fase M, en fase mitótica, la cromatina, el material genético, se organiza, se condensa, y ahí es donde se forman los cromosomas de los que les hablé antes. Los cromosomas, como tales, aparecen solo en la fase de mitosis. Entonces, ¿qué va a ser la mitosis? La mitosis es la reproducción celular, dijimos. Una célula madre va a dar origen a dos células hijas. La célula madre lo que va a hacer es dividirse en dos. ¿Qué va a hacer? Va a dar una copia de su ADN a una célula hija y la otra copia que tiene a la otra célula hija. ¿Y qué va a hacer con el citoplasma? Lo va a repartir en una célula hija y en otra célula hija. ¿Qué va a hacer con los orgánulos y organelas? Lo mismo, los reparte. Tantas mitocondrias para una célula hija, tantos mitocondrias para la otra célula hija. ¿Se entiende?
Hablamos de reproducción celular. A partir de una obtengo dos células idénticas, genéticamente hablando. ¿Por qué? Porque la célula durante la interfase lo que hizo fue una copia de su mismo ADN. ¿Para qué? Para dividirlo y darle una copia a cada célula hija. Paso a la diapositiva 18. Entonces, de nuevo, está el esquema de la interfase y la fase mitótica. La célula hace dos procesos. Uno es la división del núcleo. El material genético se divide en dos células hijas, en dos núcleos distintos para cada célula hija. Y en la división del citoplasma, eso se llama citocinesis. El citoplasma lo que hace básicamente es, de la célula madre original que tengo, se empieza a dividir y se forman dos células hijas. Entonces, durante la mitosis se produce la división del núcleo. La mitosis cuenta de 4 pasos esenciales que son profase, metafase, anafase y telofase. La regla mnemotécnica general es promete, ana, te lo dará. Profase, metafase, anafase, te lo dará, telofase. Entonces, durante la profase lo que ocurre es que se disuelve la membrana nuclear. La célula madre es una sola aún, desaparece el núcleo, se disuelve la membrana celular. Entonces, pasamos a la metafase. En la metafase se forma una estructura que se llama uso mitótico, que lo van a ver en el esquema, es como ese melón, esas líneas, y se organizan los cromosomas en lo que se llama el plano ecuatorial, digamos, en el medio de la célula. Si yo pienso mi célula como un globo terráqueo, como un planeta, los cromosomas se organizan todos en la línea media. Por eso se llama plano ecuatorial, digamos, en la línea que está justo en la mitad. Durante la anafase, los cromosomas se dividen, las cromátidas hermanas. Recordemos, ¿se acuerdan cuando hablamos de los cromosomas que les conté que eran un par de cromátidas hermanas? Una cromátida es una copia exacta de la otra cromátida. Una cromátida fue replicada durante la interfase. Tengo la cromátida 1, se copió y formó la cromátida 2. Entonces, cada cromátida es exactamente igual a su cromátida hermana. Son copias iguales. Entonces, lo que ocurre durante la anafase es que los cromosomas se dividen y cada cromátida hermana va migrando hacia el polo de la célula, hacia los polos, hacia los extremos. ¿Sí? Se divide una parte para un lado, una parte para la otra, son copias exactamente iguales. Durante la telofase, cada una de esas cromátidas llega a un polo, al otro polo, y se comienza a producir la división del citoplasma. Se comienza a producir la citocinesis, la división del volumen que contiene esa célula. Entonces, lo que voy a obtener son dos células hijas exactamente iguales en cuanto al material genético. Eso es lo que, la diapositiva 20 es lo que les estaba contando, ¿no? Se produce la división del citoplasma, se produce el estrangulamiento del citoplasma y se forman dos células hijas, cada una con material genético idéntico, y se vuelve a organizar el núcleo celular. Cada una de esas células va a entrar ahora en interfase. Digamos, termina con la reproducción y sigue con su ciclo. De nuevo, cada célula hija va a aumentar su tamaño, metabolizar, hacer su vida regular, digamos, como célula, hasta volver a entrar en mitosis y volver a dividirse. Entonces, insisto, este es el proceso de reproducción de las células diploides, que son 2N, y hace que, o sea, es el proceso, la mitosis, el cual explica cómo se produce la proliferación celular. Nosotros, por ejemplo, si tenemos en etapa de crecimiento, si tenemos una herida o cualquier proceso, digamos, fisiológico que requiera la regeneración de células, las células se van a regenerar por mitosis. O sea, cuando uno se produce, no sé, una cortadura en la piel y ve que cicatriza, que se vuelve a unir el tejido, es porque se reemplazan células. ¿Cómo se reemplazan las células? Por mitosis. ¿Por qué? Porque son células somáticas, no son células reproductoras, son células diploides que hacen mitosis. Vamos a pasar ahora
a qué pasa con las células reproductoras, digamos, las células que están, cumplen con una función de la reproducción sexual. En los vertebrados superiores, en los mamíferos, las células reproductoras van a ser para los machos los espermatozoides y para las hembras los óvulos. Estas células son haploides. Recuerden, haploides era que no tienen doble carga cromosómica. Son N, no son 2N como sí son las diploides. Entonces, la meiosis es el proceso por el cual se explica la reproducción de las células reproductoras, de las gametas. Las gametas son las células reproductoras. Lo voy a explicar muy breve. La meiosis tiene dos partes, meiosis 1 y meiosis 2. Durante la meiosis 1 se produce de nuevo una interfase, una duplicación del material genético, pasa a una profase donde se disuelve la membrana nuclear, se organizan los cromosomas, la célula original que da origen, que antes de empezar la meiosis 1 es una célula diploide. ¿Por qué? O sea, porque las células haploides provienen de células diploides, ¿sí? Toda la meiosis, al principio, la célula madre original es diploide, ¿sí? Esa célula diploide hace toda una parte de meiosis 1. Se produce la profase 1, de nuevo, se desorganiza la membrana nuclear, se organizan los cromosomas, se produce la metafase 1, y ahora la diferencia, si lo ven en el esquema, es que no se organizan en el plano ecuatorial los cromosomas solos, sino que se organizan de a pares. Cada par de cromosomas se alinea en el plano ecuatorial. Después pasamos a la anafase 1, cuando se separan cromosomas homólogos, no se separan cromátidas hermanas. Y después pasamos a la telofase 1 y la citocinesis. De nuevo, lo mismo. Se divide el citoplasma, se generan dos células hijas y cada una cuenta con sus cromosomas. No se separaron cromátidas. Estas dos células ahora pasaron de ser 2N a ser N. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque se dividieron los cromosomas, se separaron los pares de cromosomas, no se separaron las cromátidas hermanas. Algo muy importante que pasa en la metafase 1 es que los cromosomas homólogos, cuando se aparean, se ponen de a pares en el plano ecuatorial, intercambian información genética entre sí. Se produce un fenómeno que se llama crossing over, entrecruzamiento. Quiere decir que parte de un cromosoma pasa a su cromosoma homólogo y parte de ese cromosoma homólogo pasa al otro cromosoma. Intercambian información. Entonces, cuando se separan los cromosomas, no son cromosomas exactamente iguales. Son cromosomas que hicieron entrecruzamiento. O sea, no son copias idénticas ya. Pasamos después a la meiosis 2, que es cuando sí se van a separar cromátidas hermanas. Ahora sí tenemos una nueva separación. Cada célula hija entra en profase 2, vuelve a haber una profase 2, una anafase 2, una telofase y citocinesis 2. Ahora sí, es muy similar a la mitosis. Cuando se produce la metafase 2, se organizan los cromosomas que fueron recombinados, que fueron entrelazados, que intercambiaron información en la metafase 1, se organizan en el plano ecuatorial y se separan cromátidas recombinadas. Si ustedes se fijan con atención en el esquema, ven que los cromosomas están de un lado como azules y rojos y del otro lado azules y rojos, porque intercambiaron información entre sí. Hicieron ese crossing over, ese entrecruzamiento, y ya no son cromosomas exactamente iguales, están pintados de colores distintos. La meiosis 2 básicamente es una mitosis. Se separan cromátidas que estuvieron entrecruzadas, que intercambiaban información, y se generan nuevamente de cada célula hija dos nuevas células hijas. ¿Sí? Es como una doble división. Primero se dividen la célula madre y se forman dos células, cada una de esas células se vuelve a dividir y forma otras dos células. Entonces, en la diapositiva 22 hay básicamente una comparación entre las diferencias entre la mitosis y la meiosis. En la mitosis, yo parto de una célula madre y obtengo dos células hijas exactamente iguales. Esto lo hacen las células somáticas diploides. En la meiosis,
a partir de una célula madre diploide, obtengo 4 células hijas haploides. Cada una de ellas es diferente entre sí porque hicieron entrecruzamiento durante la metafase 1. La meiosis, me va a dar origen a células que van a ser reproductoras, a gametas, espermatozoides y óvulos. En la diapositiva 23 se cuenta esto que les estaba contando, que se produce un intercambio de información genética durante la metafase 1. Esto hace que las células hijas, las 4 células hijas que se obtienen de la meiosis, no sean exactamente iguales, sino que hayan tenido intercambio de material genético. Esto hace que las células reproductoras, las gametas, los óvulos y los espermatozoides, no sean todas células exactamente iguales, todas entre sí, no son copia de la célula madre, sino que tienen variabilidad. Esa variabilidad es lo que hace que después en la reproducción, cuando se unen el óvulo con el espermatozoide, haya una variabilidad sexual, digamos. O sea, uno no es, digamos, como vertebrado, como mamífero con reproducción sexual, la combinación de exactamente el óvulo de la madre y el espermatozoide del padre, sino que hay óvulos y espermatozoides distintos. Entonces hay un aporte de variabilidad genética. Hablando un poco, siguiendo hablando de esta formación de gametos, de células reproductoras, hay dos procesos que son la espermatogénesis y la ovogénesis. La espermatogénesis habla acerca de cómo se producen, cómo maduran y cómo se desarrollan y cómo van a llegar a ser funcionales los espermatozoides en los machos. Hay diferentes fases, una fase de proliferación, una fase de crecimiento y una fase de maduración. Acá lo que pueden ver en el esquema es que en el origen de los espermatozoides, en los órganos sexuales masculinos, en los testículos, existen células germinales. Células germinales quiere decir células de línea fundadora, células que van a dar origen a espermatozoides, que se llaman espermatogonias. Estas espermatogonias son 2N, son diploides. ¿Por qué? Porque todavía no hicieron meiosis. Esas espermatogonias, como son diploides, se reproducen por mitosis. Entonces, la fase de proliferación, el incremento de células de espermatogonias, se produce por mitosis. Todas las espermatogonias son exactamente iguales entre sí, porque todas se originaron en una espermatogonia original. Después hay una fase de crecimiento, una fase, digamos, de aumento del tamaño de esas espermatogonias, de que las células hacen procesos metabólicos para madurar y para crecer y para aumentar su volumen. Y luego se produce la fase de maduración, que es la fase 3, donde sí se produce la meiosis. Quiere decir que esas espermatogonias van a dar origen a espermatocitos 1 y espermatocitos 2 y espermátidas. Son diferentes fases de maduración de los espermatozoides, previas a ser espermatozoides, digamos. O sea, son son fases anteriores a llegar a ser espermatozoides. Durante esa fase de maduración se produce la meiosis. Quiere decir que de tener células 2N paso a tener células N. Reducen a la mitad su carga cromosómica. Pasan de ser 2N igual 46 a N igual 23. Insisto con esto, 23 es la mitad de 46. Entonces tenemos la mitad de la carga cromosómica. Luego se produce una fase de diferenciación que hace que las células sigan desarrollándose, sigan madurando y se produzcan, pasen de ser espermátidas a ser espermatozoides. Los espermatozoides son células que se caracterizan por ser móviles, tienen un flagelo que las impulsa, que les permite moverse, la colita, digamos, que usan para poder impulsarse. Son células que tienen un gran núcleo y que han reducido casi por completo su citoplasma. Su citoplasma está lleno de mitocondrias. ¿Por qué? Porque justamente para poder movilizar ese flagelo, esa colita móvil que les da movilidad, necesitan energía. ¿Y quién dijimos que era la organela que se encargaba de obtener energía? La mitocondria. Entonces los espermatozoides tienen un gran núcleo, muchas mitocondrias y un flagelo que les permite movilizarse e impulsarse para poder fecundar al óvulo.
Esas mitocondrias son las que alimentan el movimiento del flagelo. Pasamos a las hembras. Estamos ahora hablando de la ovogénesis. Nuevamente hay una fase de proliferación, una fase de crecimiento y una fase de maduración y diferenciación. En la fase de proliferación, nuevamente la célula madre original son ovogonias, que son diploides, son 2N. Estas células proliferan, se reproducen, se multiplican por mitosis. ¿Por qué? Porque son diploides. Cuando pasamos a la fase 2 de crecimiento, se produce un incremento del tamaño de esas ovogonias y se convierten en ovocitos 1. Los ovocitos 1 siguen siendo diploides, son 2N. Estos ovocitos 1 ahora van a entrar en meiosis. ¿Y qué van a hacer? Van a reducir su carga cromosómica de 2N a N, a la mitad. Entonces, pasamos de ovocito 1 a ovocito 2, y el ovocito 2 luego va a dar origen a una ovótida, y esa ovótida va a convertirse en óvulo. O sea, va a ser una célula reproductora con todas las capacidades y las características necesarias para dar origen a, después de la fecundación, un embrión, un cigoto o un embrión posteriormente. Así que esto es un poco lo de la clase de mitosis y de meiosis. Insisto, la idea no es llenarlos de información porque la mitosis y la meiosis son procesos complejos. Me interesa básicamente que se entienda qué tipo de células hacen mitosis, qué tipo de células hacen meiosis, qué tengo originalmente, qué obtengo finalmente. Así que no quiero entrar en los detalles de los nombres, de los procesos y de los pasos porque me parece que no es importante. O sea, es algo que lo vamos a recordar ahora y el día de mañana no va a estar. O sea, así que voy a tratar de complementar este material y esto que les conté de la clase con algún material extra para que si quieren indagar puedan ver un poquito más cuáles son los pasos de la mitosis y de la meiosis. Entiendo que esta última parte, estas últimas diapositivas son complejas porque tienen mucha información, así que espero que se haya entendido un poquito. Cualquier duda o consulta, ya saben que está disponible en la plataforma. La plataforma no anda muy bien, lamentablemente. Yo entiendo que a ustedes les puede estar costando, digamos, subir los TPs o acceder al material. A mí también me está costando poder colgar las cosas que son necesarias, así que por eso opté por esta estrategia, digamos, de hacer un video, subirlo a YouTube y pasarles el vínculo. Espero que funcione. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia, por favor no duden en escribirme, estamos en contacto. Así que voy a tratar de ir armando los videos de las próximas clases, así que en la medida que los vaya subiendo y los vaya poniendo a disponibilidad a ustedes, les aviso, por si quieren seguir avanzando, digamos, con las clases así grabadas en video. Estoy pensando, porque tenía otro aviso más, pero no me lo estoy acordando ahora. Bueno, insisto, la clase 1 tengo entendido que se las mandaron por email, todavía cuando no estaba la plataforma. La clase 2 vieron que está puesta en PDF en la plataforma. La clase 3 se las estoy dejando ahora disponible, más estos dos videos que grabé hoy. Voy a ir viendo a ver si voy encontrando material que les ayude a clarificar un poco todo esto que vimos de la célula para poder seguir. La próxima clase va a ser la clase 4. Vamos a hablar un poco acerca de algunos procesos metabólicos importantes que hace la célula. Vamos a seguir hablando de la célula. Pero previamente, para poder entender esos procesos metabólicos, necesito que hablemos un poquito de química biológica, de macromoléculas, de proteínas, de hidratos de carbono, de lípidos y de ácidos nucleicos. No se asusten, es mucha terminología, pero vamos a tratar de hacerlo simple porque la idea no es, el curso no es de química biológica, así que simplemente me interesa que puedan tener, digamos, el ABC como para poder comprender todo lo que sigue. Así que estoy tratando de armar algo que sea simple, pero al mismo tiempo sea la información suficiente como para poder entender todo lo que sigue. Así que, bueno, les mando un saludo bien grande, espero que la cuarentena marche bien, y bueno, con la esperanza siempre de que nos podamos reencontrar en el aula, de nuevo, en algún momento. Para mí es una experiencia completamente nueva interactuar con ustedes de esta manera, así que sepan disculpar la desprolijidad, y bueno, les deseo lo mejor para
con el estudio y bueno, cualquier cosa estoy a disposición. Así que, saludos.